Andrés Manuel López Obrador es sin duda el presidente más querido, será el presidente más poderoso en este país. Tiene el Congreso a su disposición, puede hacer cambios constitucionales con un simple chasquido de dedos, así de fácil. Así ha modificado el mapa político en la República Mexicana. Hoy día hay un tema sobre la mesa. ¿Cuál será la postura del próximo presidente de la República con respecto a la reforma energética? ¿Qué va a suceder con el tema de las inversiones privadas? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con un Manuel Bartlett, que está al frente de la Comisión Federal de Electricidad, y un Octavio Romero, alguien que no es conocido en el sector energético, que ahora estará manejando una de las más importantes empresas en México, Pemex? Esto es Punto Cero, comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a ganar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? He promulgado la reforma constitucional en materia energética aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales. Es una reforma que mantiene y asegura la propiedad de la nación sobre Pemex, CFE, los hidrocarburos y la renta petrolera, al tiempo que abre nuevas oportunidades para el país. Con esta reforma, Pemex y CFE se fortalecen y modernizan. La reforma del presidente Peña Nieto reafirma el principio constitucional de que los recursos del subsuelo, los hidrocarburos, son propiedad de la nación. Lo que establece es un nuevo régimen contractual que nos permita asociarnos también con particulares para captar capital, tecnología y compartir los riesgos de la explotación de los hidrocarburos. Este ajuste en el precio de la gasolina no se debe a la reforma energética ni tampoco a un aumento en los impuestos. ¿Por qué subió entonces el precio de la gasolina? Porque en el último año, en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca de 60%. Esto, a su vez, ha aumentado el precio internacional de la gasolina, lo que nos afecta directamente, ya que desde hace años México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En pocas palabras, se trata de un aumento que viene del exterior. El tema de la gasolina, el tema del petróleo es un tema histórico en este país, es un tema con una gran carga ideológica. El precio del mismo durante mucho tiempo estuvo subvencionado por el Estado y bueno, pues llegó un punto en el que la cosa no se pudo, vino esta reforma, la reforma energética, y hoy pues hay algunas dudas sobre lo que puede venir con el próximo presidente de la República, con Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy es un placer poder saludar a Nidia Almeida de Moody's. Nidia, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un honor tenerte aquí en este espacio. A ver, bueno, primero comencemos un tanto. Veíamos hace un momento el mensaje de Peña Nieto cuando el gasolinazo, 2016, y es un tema ideológico de una carga política brutal. Quizá mucho el gasolinazo tuvo que ver con el resultado de esta última elección. Déjame preguntarte, en el análisis de entrada para poder hacer una introducción al tema, en el análisis internacional que se tiene, ¿otros países son similares a en este sentido tan ideológico, esta carga de el petróleo es nuestro, la gasolina tiene que estar barata, es responsabilidad del Estado? A veces uno piensa, bueno, es que ve lo que pasa en Estados Unidos, ve lo que pasa en Brasil, ve lo que pasa en Europa, pues todo tiene que ver con precios de mercado, pero en México no estábamos acostumbrados y entramos a esta dinámica hasta el siglo XXI. Es correcto. Y eso, aunque el petróleo es nuestro, lo que me llama la atención es que la gente no entiende cómo se cambia, cómo mueve el precio de la gasolina. Entonces, tenemos mucho petróleo, éramos más exportadores antes que hoy día, pero al mismo tiempo esta propiedad del petróleo no se traducía en la incomprensión de que es un commodity, que los precios varían sin control de nadie. O sea, obviamente hay productores más relevantes y demanda que luego también influencia los precios. Lo mismo pasa con gasolina y con diésel. Pero esta comprensión, como hubo tanta estabilidad de precios porque había subsidios por tantos años, la gente no entendía
que hay una correlación entre precios internacionales de crudo y de gasolina y de diésel y lo que pasa en sus propios países, ¿no? Tiene una correlación también con tipo de cambio, porque el tema de las gasolinas y diésel que la gente tendría que entender que es complicado, es que si yo produzco una gasolina por 20 pesos, pero me obligan a vender a 15, yo voy a vender esa gasolina a otro mercado. Yo no tendría técnicamente la obligación de vender en México. Si hay libre mercado, si mi precio es que debería costar 20, pero me forzan a vender a menos, pues entonces yo voy a exportar. Y es eso lo que pasa en general. Hay países, por ejemplo, como Colombia. Colombia vende a su mercado, a las empresas de gobierno, cuando el precio es de mercado, si no exportan gasolina y diésel. La misma empresa de Colombia. La misma empresa de Colombia. Brasil no, porque a Brasil le falta gasolina y diésel y importan una cierta cantidad. Pero en general, las empresas cuando son productivas de mercado, ¿no? Son empresas competitivas, ellas toman decisión si el mercado interno me hace sentido vender al mercado interno o exportar. Por eso se usa el benchmark internacional de esos precios. ¿Qué es el benchmark internacional? El benchmark para México se Ajá. usa el Golfo de México. Entonces, todas las refinerías que están en el Golfo de México en Estados Unidos, ellos tenían un costo, un precio promedio de cómo vende diario su gasolina y su diésel, y ese es el benchmark. De hecho, no solo para México, para Chile, Argentina, Brasil. Argentina tiene sus bemoles por el tema de la inflación, que es muy alta ya. Colombia. Todos estos. ¿Por qué? Porque si el productor interno cobra muy caro, el importador, un privado, dice, pues yo importo de Estados Unidos. ¿Te parece? Hacemos una pausa y regresamos para platicar del petróleo mexicano, para entender qué tan fácil es o no refinarlo. Y bueno, pues seguimos platicando sobre lo que viene en esta nueva administración, la de Andrés Manuel López Obrador. Seguimos, esto es Punto Cero. En materia energética hemos definido 4 proyectos estratégicos prioritarios. El primero consiste en extraer petróleo y gas con urgencia. Vamos a destinar desde el primer año 75,000 millones de pesos adicionales de inversión para explorar y perforar pozos petroleros y llevar la producción de petróleo de 1.9 millones de barriles diarios a 2.5 millones de barriles diarios, es decir, aumentar en 2 años 600,000 barriles diarios. Se va a implementar un plan de rehabilitación de las 6 refinerías para que operen al 100% de su capacidad en 2 años. Este plan va a demandar la inversión adicional de 49,000 millones de pesos. El tercer programa consiste en la construcción de una nueva refinería desde el año próximo, desde el 2019, en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, con una inversión de 3 años de 160,000 millones de pesos. El cuarto programa estratégico consiste en producir más energía eléctrica, en no cerrar las plantas de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Al contrario,
fortalecerlas. Estamos estimando una inversión para rescatar al sector energético del orden de 175,000 millones de pesos para el año próximo. Es parte del plan energético de Andrés Manuel López Obrador, y antes de irnos a la pausa platicábamos, Nimia, sobre el petróleo en particular, o sea, y sobre que podamos entender, sin que sea contradicción para nadie, pues simplemente que podamos entender qué tan fácil es o no convertir el petróleo en gasolina, y particularmente el petróleo mexicano, que tiene características particulares, pesos, etcétera. Sí. ¿Es así de fácil? La capacidad de producción de gasolina, de derivados de petróleo hoy en México, utiliza 70% de petróleo ligero y 30% de petróleo pesado hoy. Y la producción petrolera de México ha ido en la dirección opuesta. Está en el primer trimestre era 57% pesada. Entonces, es muy importante eso, porque si quieres invertir en refino, tienes que, obviamente, no solo la nueva refinería tendría que tener una configuración que usara más el petróleo que se está produciendo en México, que es cada vez más pesado. Ese número de 57 hace 3 años, en 2015, era 50%. Entonces, la tendencia es hacia la alza, ¿no? Ahora, y también meter dinero en la capacidad existente para que se pueda usar más el petróleo que viene, que es pesado, ¿no? Entonces, eso no es pequeña cosa, o sea, y tampoco es rápido, ¿no? No es algo que puedas hacer en 2 o 3 años. Esas reconfiguraciones de refinerías son tardadas, tenemos varios ejemplos en nuestra región. Déjame interrumpirte aquí, las refinerías que tenemos son para una mezcla de más ligero, menos pesado. 70-30. 70-30, lo que nos decías. Hoy. Y producimos hoy más pesado que más ligero. Casi 60%. Entonces, casi es lo contrario, ¿no? La proporción contraria entre crudo producido y crudo utilizado para producción de derivados. Y no es algo sencillo, o sea, no es, le mueves unas tuercas y ya quedó, bueno, pues no. Exacto, exacto. O sea, ahora, con respecto al tema de las refinerías, hoy por hoy la capacidad instalada para refino es de 1.627.000 barriles, tal cual. Diarios. De todas las que tenemos. De todas las 6 existentes, ¿no? Esa es la capacidad instalada. Pero la producción, la demanda de derivados en México fue en el segundo trimestre alrededor de 1.500, en primer y segundo trimestre, un poquito arriba de 1.500. Lo que significa que la capacidad instalada sí existe. Ahora, volteas la pregunta, entonces, ¿cuánto estoy produciendo dentro de esta capacidad? Estoy utilizando alrededor de 40%. Fue 37% en el primer trimestre y 45% en el segundo. O sea, como 500,000. Exacto. Estoy subutilizando mis activos. Y con eso, pues obviamente los costos fijos están muy altos. Esto es Punto Cero, seguimos. Se reafirma el nombramiento de Rocío Nale como secretaria de Energía. También va a actuar como subsecretario de Energía Alberto Montoya. Va a ser nombrado en su momento, una vez que tomemos posesión del cargo de la presidencia, Octavio Romero Oropeza como director de Pemex. También, en tiempo y forma, va a ser nombrado el licenciado Manuel Bartlett como director general de la Comisión Federal de Electricidad. Hemos decidido también contar con el apoyo de un técnico destacadísimo de la Comisión Federal de Electricidad, jubilado, pero que va a ayudarnos
en la subdirección general de esa dependencia, el ingeniero Carlos Morales Mar. Y por la importancia que tiene, se ha decidido también nombrar a Luis Abelardo González como coordinador de las políticas de energías renovables. Seguimos en Punto Cero, gracias por estar con nosotros. Platicábamos hace un momento antes de irnos a la pausa sobre el tema de si es necesario, o sea, si tú pones dinero, los 175,000 millones, con eso ya se soluciona nada más. Hay cosas que dependen de negocios, que dependen de la exploración, por ejemplo, a ver si encuentras, a ver si no hay un problema, y que tampoco es a corto plazo. Es muy correcto. De hecho, desde la primera subasta, que fue en 2015, apenas la CNH ha aprobado 2 planes de inversión. Ya estamos en 2018. Entonces, los propios planes de inversión de las empresas que ganaron las subastas tienen que pasar por un escrutinio muy tardado para empezar. Pero vamos a suponer que ya tenemos esos planes aprobados, etc. Ahora vamos a empezar a ejecutar el plan. Necesito comprar equipo o importar equipo. Ese equipo no viene de la esquina, viene muchas veces de Asia. Tarda meses en llegar. O necesito un equipo para mi proyecto. Tengo que mandar construir específico para mi proyecto. Número 3, ya tengo el equipo. Estoy haciendo la perforación, dura meses la perforación. Entonces ya no estamos hablando de dinero, estamos hablando de tiempo. De la ejecución. Luego hago el primer hoyo, profundo, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 metros. Llego, abro y no hay nada. La probabilidad que encuentres petróleo es de un 30-40%. Es un riesgo enorme. Entonces ya trajiste el equipo, invertiste, porque esas empresas son enormes, porque ellas tienen la capacidad de correr esos riesgos, de abrir, uy, aquí no hay, ahora abre otro, no, pues aquí no hay. Entonces habla geólogo, tú me dijiste que había probabilidad alta de haber, no, pues fíjate que esos son recursos naturales escondidos bajo la tierra y bajo el agua. Entonces, son proyectos de exploración y producción muy complejos, principalmente en aguas profundas. Y exigen mucho dinero, mucha tecnología que todavía no tiene Pemex, por ejemplo. Necesita hacer asociaciones para aprender, ¿no? Y que va a tardar muchísimo. Esto es Punto Cero, seguimos. Preguntábamos antes de irnos a la pausa, ¿qué pasa cuando no sale exactamente como quieres? O sea, cuando te estás pidiendo un imposible. O sea, quiero que se duplique en 1 año o en 2 años la producción de petróleo. Pues no es tan fácil. No es tan fácil. Es una industria que tiene que hacer revisiones de sus proyectos muy seguido, ¿no? Y tenemos varios ejemplos aquí cerquita de nuestros vecinos del sur, en donde proyectos, por ejemplo, Petrobras fue la última empresa a construir una refinería, la terminó de construir en 2014, tardó 8 años en construir. Era una refinería que originalmente iba a tener una capacidad de 240,000 barriles de refinados por día. Terminó en 115, después de 8, o sea, menos de la mitad, en 8 años y costando estimaciones de mercado, no nuestra ni de la empresa tampoco sacan estimaciones oficiales. Pero el mercado juzga de que los primeros anuncios, queremos pagar 6,000 millones, ahora queremos pagar 8.6 en México, ¿verdad? Pero bueno, en ese entonces pensaban que iban a gastar 4,000 millones. Terminó en 20. Uf, 5 veces más. Sí. Entonces es el último ejemplo de una nueva refinería. Y te digo, de Estados Unidos para abajo. Estados Unidos no ha construido ninguna nueva refinería desde 1973. Han hecho muchas ampliaciones, pero no nuevas, ¿no? Otro ejemplo es Perú. Perú estuvo tratando de construir una refinería nueva de más o menos 300,000 barriles por varios años y no había interés privado. Entonces, finalmente, la propia empresa petrolera de Perú amplió, hizo una ampliación. Entonces, no es una refinería nueva, pero también tardó el doble de lo que esperaba.
¿Vale la pena hacer refinerías en esta época, en este momento, en México? Porque también es un asunto ideológico, insisto, muy, muy pesado. ¿No es más barato importar la gasolina? Es más barato importar la gasolina, pero las decisiones no son 100% financieras. Financieramente, tú y yo podríamos estar de acuerdo que no es la mejor inversión. El tema aquí es algo relacionado con la autosuficiencia, que el gobierno entrante piensa que es una vulnerabilidad. 70% de la gasolina y del diésel que se consume en el país es importada. Ese es un hecho. ¿Es más barato? Sí. Pero la visión tal vez sea de que nos ponemos en las manos de los exportadores. Nos ponemos, pudiera haber una duda de que nos cortara el suministro. Eso hay que ver si es cierto o no. Pero, o sea, si tuviéramos un solo proveedor, tengo entendido, hay gasolina de la India, hay gasolina china, hay gasolina de Inglaterra, es un commodity. Compras de quien te lo venda, punto, independientemente. Sí, no hay un contrato de exclusividad con Estados Unidos, por ejemplo. Es correcto. Otro ejemplo, Europa. Europa en los últimos 10 años bajó su producción de gasolina y diésel en 10%. ¿De dónde está comprando? Básicamente de Oriente Medio, que está aumentando su producción de gasolina y diésel. ¿Por qué? Porque ellos no quieren una refinería en sus tierras. Para empezar, no tienen tierras suficientes libres para eso. Segundo, temas ecológicos. Temas comunitarios. La gente no quiere una refinería en su ciudad. ¿No? Contamina. Contamina y hay riesgo de explosiones. O sea, hemos visto, es una industria altamente peligrosa. Entonces, estamos hablando de países muy ricos que, de su perspectiva, prefieren importar. En el escenario que tenemos hoy, en los números que tenemos hoy, e inclusive en los números planteados por el próximo gobierno, o sea, ni en sueños podríamos exportar gasolina, ¿o sí? O sea, que no solamente convertirnos en que somos autosuficientes, sino que también la podríamos exportar. Sí, es correcto. Entonces, ¿Sí podríamos llegar a eso? En la medida que aumentas tu capacidad de refino, usas tu propio petróleo para tu propia capacidad de refino, y llegarías al punto hasta de tener que importar petróleo, y sí te podría sobrar gasolina, definitivamente. De hecho, si haces las dos cosas, porque el plan dice, quiero aumentar la producción, no solo con una nueva refinería, pero también mejorando la utilización de las refinerías que tengo, o sea, modernizándolas. Y eso debería de llevar a una mejor utilización de sus activos y eventualmente a la exportación de gasolina y diésel. Es correcto. Pero a largo plazo, si encuentras el petróleo. Nos estamos diciendo que Brasil, Perú, Ecuador, todos ellos creciendo sus capacidades en mínimo 6 años. Mínimo. Ahora, ¿son ejemplos de ejecución de proyectos? No diría que son ejemplos. Pero o sea, ya estás viendo 3 países parecidos con México con esta dinámica. Entonces, la probabilidad de que México sea mucho más eficiente en la construcción, en la modernización de sus refinerías es cuestionable. Cuestionable. Nimia Almeida, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Punto Cero. Y bueno, pues estamos ahí analizando todo esto. Gracias, Nimia, de Moody's. Muchísimas gracias. Gracias, bienvenida. Placer. Cuídense mucho, descansen, nos escuchamos mañana tempranito en la primera de MBS a partir de las 6. Bye bye.